en el chat por si se nos pierde alguna idea. ¿Listo? Entonces, al final vamos a responder esas preguntas. Tenemos un momento reservado de 10 minutos. De nuevo, vamos a reunir las preguntas a través del chat para poder responder a la mayor cantidad de preguntas. Entonces, como nos contaba Rocío, en este programa de lo que es GovTech Latam, de lo que hacemos aquí en GovTech Latam, eh, buscamos hacer mucho más sencillo el acercamiento de empresas innovadoras de base tecnológica a las administraciones públicas latinoamericanas. Pero puntualmente, hoy, ¿por qué le vemos valor en ayudar a articular la narrativa de venta de las startups al sector público? Regálenme un segundo que estoy viendo muchas personas en la sala de espera y les voy a ir dando acceso. Entonces, listo. Entonces, en primer lugar, de nuevo, para responder esta pregunta de por qué vemos valor en ayudar a articular la narrativa de venta de las startups al sector público, es porque la importancia de hablar sobre narrativas GovTech radica en la necesidad de facilitar la búsqueda y compra y adopción de soluciones innovadoras. Hace un par de años venimos hablando del surgimiento del gobierno inteligente, donde la capacidad de análisis de datos nos permite a los funcionarios anticipar y satisfacer esas demandas ciudadanas. Esto puntualmente resalta la relevancia de las narrativas GovTech. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Cierto? Entonces les voy a responder desde la experiencia que tenemos acá. Estas narrativas facilitan la visibilidad de las startups hacia potenciales, uno, inversionistas, y dos, hacia la comprensión de los gobiernos a los que quieren ofrecer sus soluciones para que ellos conozcan la oferta existente en el mercado, que como todos sabemos no solo se centra en la aplicación de tecnología en este momento, sino también en el diseño centrado en las personas y en garantizar que los servicios públicos sean accesibles y relevantes para todos. Entonces, estamos en un lugar, estamos aquí centrados en Latinoamérica, un poco lo que busca el programa, y quería contarles que estamos claros que los gobiernos latinos reconocen que se encuentran en un mundo donde el uso de datos y tecnología redefine la forma en la que operan las instituciones, ¿cierto? A su vez, saben ellos que es esencial llegar a la adopción de enfoques proactivos y predictivos para abordar estas necesidades de la ciudadanía de manera eficiente y efectiva que nos permite la tecnología. Pero, y aquí viene de nuevo la importancia de este talk, y es que para dar el primer paso de contratar nuevos proveedores digitales como Startups GovTech no es sencillo. Entonces, desde GovTech Latam queremos animar y facilitar ese primer paso, trabajando tanto desde las necesidades de los gobiernos, como qué necesitan, desde y hasta la estrategia de las startups GovTech que se van a convertir en estos nuevos proveedores. Una situación que hemos identificado a lo largo del tiempo que llevamos trabajando en GovTech Latam es que a pesar del potencial transformador de las soluciones GovTech, muchas empresas emergentes enfrentan barreras significativas al tratar de ingresar a este mercado del que les estoy hablando, el mercado gubernamental o como le decimos, B2G. Sabemos que hay barreras, pero ¿de qué barreras estamos hablando? Eh, Hay barreras y las que nos reúnen el día de hoy que van desde la falta de comprensión, es decir, usar lenguajes opuestos sobre cómo comprar soluciones, hasta obstáculos de los que más comúnmente escuchamos de los sistemas de contratación pública, ¿cierto? Entonces, hemos visto que existen desafíos que limitan la adopción de la innovación por parte de las administraciones y uno de esos desafíos de entrada, como les estoy diciendo, es el lenguaje en el que nos comunicamos y la forma en que contamos las historias de parte y parte. Es decir, cómo alineamos soluciones con necesidades reales, tanto de operatividad interna de las administraciones como de ese ejercicio de prestación de servicios que deben ejercer las administraciones públicas. Entonces, es fundamental que generemos en estos espacios un diálogo que aborde las barreras, que promueva este mayor entendimiento entre los proveedores de tecnología y las entidades gubernamentales. Esto implica, y es solo una parte, educar a ambas partes de la ecuación sobre las oportunidades y desafíos involucrados en la adopción de soluciones GovTech, así como crear espacios de colaboración y prueba. Entonces, quiero cerrar esta introducción para ya darle paso a nuestras panelistas, diciéndoles que para nosotros es importante que desmontar estas barreras para aumentar esta comprensión entre actores, mejorar la narrativa en torno a las soluciones GovTech y poder facilitar la entrega de servicios públicos más eficientes, inclusivos y adaptados a las necesidades de la sociedad. Esto no solo beneficia a las startups, a las empresas emergentes para ampliar su mercado,
sino que también fortalece la capacidad del sector público para cumplir su mandato de servir a la ciudadanía de manera efectiva. Entonces, ahora sí quiero darles la bienvenida a Catalina, Carolina y María Carolina a esta conversación tan pertinente sobre la construcción de narrativas GovTech. Sabemos que su experiencia es clave para generar un pitch sólido que contenga características como confianza, seguridad, innovación, disrupción y eficiencia, las cuales son vitales para las administraciones públicas al seleccionar colaboradores o para potenciales inversionistas que pueden ayudar a dinamizar el mercado B2G. Entonces, les presento y voy a ponerlas así como en spotlight para que las puedan reconocer en este momento. Empiezo por Catalina Carvajal, que nos acompaña el día de hoy. Catalina Carvajal es gerente de cuentas senior en Publicize, es especializada en relaciones públicas digitales para startups tecnológicas. Además, es mentora PR en el Laboratorio Tecnológico de IE Business School, IE Venture Lab, y contribuye regularmente en el Entrepreneur Magazine y otras publicaciones tecnológicas. Nos dimos cuenta que contar con una experta en PR de startups tecnológicas puede ayudarnos en este arduo proceso de profesionalizar la relación con el sector público y derrumbar los mitos de los que estaba hablando ahorita, de este tipo de alianzas entre startups y administraciones públicas. ¿Listo? Entonces, siguiente spotlight para que Catalina no esté aquí sola es Carol Faría o María Carolina, pero hoy Carol, porque tenemos dos Carolinas aquí en la sesión, pues vamos a agregarla acá para que esté acompañada. Eh, entonces, María Carolina es gerente de alianzas con socios del sector público de Oracle. Y su posición en este ecosistema se puede demostrar el potencial de B2G y el interés de que las startups GovTech cierren con el sector público ventas. María Carolina hace parte de Oracle, que es una empresa que quiere compartir su experiencia y trayectoria con socios del sector público. Muchísimas gracias, María Carolina, Carol, por estar aquí con nosotras. Y vamos al tercer spotlight, que es Carolina Ochoa. Vamos por acá a ponerte para que estés acá. Entonces, Carolina Ochoa es socia coordinadora de proyectos en Quintesa desde enero de 2022 hasta la fecha. Ella se desempeña como coordinadora de Impulsionar, que es un programa orientado a la transformación de la educación pública en Brasil, en colaboración con BitLab, la Fundación Lehman e Imaginable Futures, así como la aceleración de modelos de negocio B2G para startups. Su experiencia con proyectos de impacto no puede ser más pertinente para esta conversación y no puede ser más pertinente para aquellas startups que están empezando a hacer este recorrido y buscan generar valor público con soluciones innovadoras. Entonces, les doy la bienvenida a las tres. En este momento nos están compartiendo por el chat los enlaces a los LinkedIn de las tres para que puedan conectar con ellas después de esta conversación y no se quede como solo en lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, empecemos con lo que vinimos, que es a preguntarle a nuestras expertas. Entonces, vamos a empezar abriendo este tema, abriendo este panel con Catalina y vamos a preguntarle a Catalina. Catalina, en nuestra audiencia, en las personas que están conectadas el día de hoy, seguramente está esta pregunta de por qué es crucial invertir recursos en la construcción de una narrativa sólida y articulada, especialmente dirigida a clientes públicos. Entonces, yo quiero que nos compartas un poco acerca de tu experiencia en relaciones públicas para startups tecnológicas y así poder ilustrar y empezar esta conversación. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por tenerme hoy aquí. Muy emocionada de compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Catalina Carvajal, soy gerente de cuentas en Publicize, una empresa de relaciones públicas para startups de tecnología, pues donde ayudamos a startups a construir esa historia interesante que quieren contar y a asegurar que tengan la visibilidad en medios de comunicación y puedan contar esa historia ante medios de comunicación, ante inversionistas o posibles clientes. En los últimos años he trabajado con muchísimos startups en diferentes industrias, robótica, inteligencia artificial, cleantech, y lo que tienen en común estos startups con los que he trabajado es que tienen un gran potencial de generar un valor público y de tener un gran impacto en ciudades y en comunidades. Por eso para ellos es súper importante colaborar y asociarse con gobiernos y con agencias públicas para poder
pues desarrollar estos proyectos y lograr que su tecnología tenga un mayor impacto en ciudades o en comunidades. Y pues bueno, pienso que lo primero para hablar de una narrativa, o sea, bueno, todos sabemos que obviamente una narrativa es una historia, pero una narrativa sólida no es una historia normal, es una historia que captura la esencia de tu startup, que ayuda a comunicar de una buena forma tu misión, tus valores y tus objetivos, de una forma que llega esto claramente a tus posibles clientes públicos o a inversionistas o también a los medios de comunicación. Y lo más importante para mí es que una buena narrativa está creada desde el porqué de lo que haces, desde tu propósito como startup y no tanto enfocada en lo que haces. Entonces, bueno, quiero como que contar de pronto cuatro cosas que para mí son súper importantes en toda narrativa y que le pueden ayudar a los startups GovTech para alcanzar estos clientes públicos. Y lo primero es que una buena narrativa ayuda a crear confianza y credibilidad para tu startup. O sea, para los clientes, o sea, hay una gran diferencia entre los B2B y los B2G, es que en los B2G estás obviamente tratando con gobiernos y agencias públicas, donde para ellos es súper importante que tu startup tenga una credibilidad, tenga confianza y que haya muchísima transparencia en el mensaje y en la tecnología que tú estás tratando pues de desarrollar. Lo segundo, para mí, una muy buena narrativa es una narrativa como que, una narrativa y una historia que afirma y respalda que los objetivos de tu startup y de tu empresa están alineados con las prioridades y regulaciones y los objetivos públicos. Entonces, aquí les quiero hablar un poco de un ejemplo y de los startups con los que yo trabajo. Y bueno, como ustedes saben, en diciembre fue COP28, donde muchísimos países se pusieron de acuerdo para lograr nuevos metas de net zero y de adopción de energías renovables, ¿cierto? Entonces, en esta narrativa es muy importante, supongamos en el caso de que tu startup tuviera que ver con algo de energías renovables o clean tech y quieres trabajar con entes públicos, es muy importante que en la historia que tú estás contando demuestres cómo tu tecnología va a ayudar a que estas ciudades logren estos nuevos objetivos que se están poniendo. Y para darles de pronto como un ejemplo un poco más concreto, uno de mis clientes, ellos trabajan en Estados Unidos, en un estado que se acaba de poner, acaba de sacar un executive order de que ellos se quieren convertir en un hub de energía de fusión. Entonces, en todas las comunicaciones que nosotros estamos sacando en este momento, en los medios de comunicación, pero también materiales para inversionistas eh, o también para sus posibles clientes y partners que los van a ayudar dentro de este estado, hemos tratado de dejar perdón, hemos tratado de dejar que quede muy claro cómo la tecnología que ellos van a desarrollar en ese estado va a ayudarlos a ellos a que sean un estado, un hub de energía de fusión. Entonces, en la narrativa dejamos muy claro cómo esta tecnología brinda energía renovable, es segura para todas las personas del estado y cómo de pronto en 10 años puede hacer que ese estado se vuelva un hub de energía de fusión. Entonces ahí empezamos a ver cómo es importante alinear tus objetivos de tu empresa con los objetivos públicos de las entidades con las que quieres colaborar. Eh, También es muy importante que tu narrativa sea una herramienta para diferenciarte. Obviamente sabemos que estamos en una industria que es muy competitiva y es muy competitiva y pues si te vas a diferenciar solamente por tu producto o por tus features o por tu solución, va a ser un poco difícil resaltar porque es muy fácil que lleguen otras empresas que tengan soluciones muy parecidas a la tuya, pero tu historia es única, el porqué de lo que tú estás haciendo es único. Entonces, usar esa identidad única para crear una historia como herramienta de diferenciación y llamar la atención pues de estas agencias públicas con las que quieres colaborar y ya por último, para cerrar esta pregunta y darle paso a los otros panelistas a que compartan un poco, es que es muy importante en una narrativa mostrar el impacto y el alcance de tu solución.
es súper importante que a las agencias públicas les quede claro de que si implementan y adoptan solución, cuál va a ser el impacto. Entonces, con esto puedes usar de pronto implementaciones exitosas que ya hayas tenido o proyectos pilotos que les muestre con números y con cifras a qué comunidad vas a alcanzar y cómo los puedes impactar. Catalina, muchas gracias por abrir y por ilustrarnos un poco en ese listado de 4 pasos de lo que es una buena narrativa. Y yo creo que con esto le damos paso entonces a Carol y a Carolina para la segunda pregunta de este panel. Y yo quería pedirles a las dos que en 3 minutos cada una nos podrían explicar qué relación primero mantienen sus organizaciones, Quintesa y Oracle, con los clientes públicos y por qué consideran crucial invertir en narrativa GovTech. Otra pregunta adicional a esta para sumarla, entonces podríamos añadir 1 minuto de respuesta y es, ¿observan diferencias significativas abordar clientes B2B a clientes B2G? Entonces le doy paso primero a Carol y luego seguimos con Carolina. Dale, primeramente es un gusto estar aquí con ustedes y presentar un poco de qué hace Oracle, de cómo podemos apoyarles en esa trayectoria con el sector público. Yo soy brasileña, vivo en São Paulo, pero mi puesto es para toda Latinoamérica, entonces cuido de las GovTechs para todo el continente. Y el primer punto que yo quería poner es que Oracle es una empresa que fue creada desde el sector público, ¿no? Casi todas las empresas que vienen desde el Silicon Valley en los años 70 son empresas que tuvieron una inversión muy grande del gobierno de los Estados Unidos para fines militares, para fines de tecnología en los años 70. Y nosotros somos, así como Microsoft, así como IBM, una empresa que tuvo los fondos del gobierno. Entonces, siempre tuvimos una relación muy cercana del gobierno de los Estados Unidos y también del gobierno de Latinoamérica. Siempre colectamos datos de los ciudadanos y trabajamos arriba de ellos. Siempre trabajamos con instituciones públicas, haciendo ventas, haciendo compras. Entonces, Oracle ya tiene una historia de 30 o 40 años con el gobierno. Y en Latinoamérica no es diferente. Nosotros tenemos productos desde hardware hasta software en varios de los gobiernos de Latinoamérica, sea en Brasil, en Colombia, desde pequeñas alcaldías hasta gobiernos nacionales. Estamos en casi todas las ubicaciones ahí de Latinoamérica. Entonces, ese es el principal punto que tenemos con el gobierno. Pero tenemos muchas soluciones de hardware, software, que son soluciones enterprise, que llamamos, ¿no? Son para grandes compradores de tecnología, sean alcaldías o sean gobiernos. Eh, lo que nos hace falta son soluciones muy específicas, como por ejemplo soluciones de aparcamiento público, soluciones de salud pública, soluciones de metro, soluciones de vacunación. Nosotros no tenemos ese tipo de especificidad cuando charlamos con el gobierno. Y ahí nos hace falta tener empresas que sí desarrollen ese tipo de software y ofrecen al gobierno. Entonces, hace unos 4 años más o menos, nosotros como una Big Tech empezamos a charlar con las startups y con las GovTechs que desarrollan sí los softwares específicos para gobierno. Entonces, ahí nuestra relación con el sector público aumentó porque para además de nosotros, además de que nosotros tenemos esa relación con el sector público, ahora también tenemos una relación con las GovTechs que desarrollan sus productos en Oracle y que ofrecen esto al sector público. Entonces, mi trabajo y el trabajo de gran parte del equipo de ventas acá en Oracle es llamar a las GovTechs para estar con nosotros en nuestra tecnología para que así podamos conectar a las GovTechs a nuestros clientes públicos. Entonces, ese es el principal punto ahí de cómo trabajamos con el sector público hoy día. Y sí, para ya contestar a la pregunta de Valeria, hay una distinción muy grande entre charlar con el sector privado y con el sector público. Y los que ven que no hay una diferencia están necesitan estudiar un poquito más, porque hay una diferencia muy grande de charlar con esos dos sectores. Hay algunos puntos sobre la
cuán despacio es hacer una negociación con el sector público, cuáles son los intereses que hay que tener de primera vez ah, con un secretario, que es distinto de charlar con un CEO, ¿no? Cuando charlas con un CEO es un hombre que ya está, una mujer que ya está hace muchos años en la empresa y que tiene acciones y que está en el mercado privado hace mucho tiempo. Cuando hablas con un secretario, una persona del sector público, esa persona sabe mucho más de política que sabe de tecnología o de empresas. Entonces, son personas en la temática de marketing, ¿no? Una persona como en el sentido de marketing. Son personas distintas, con intereses distintos y son organizaciones que funcionan de maneras distintas también. Entonces, la compra es más difícil. Hay mucho más política que en una gran empresa, por ejemplo. Por supuesto que siempre hay política, pero en el sector público eso es mucho más difícil. Entonces, sí, hay una distinción muy grande. Pero nosotros desde Oracle intentamos hacer, cuando traemos esas GovTechs para acá, intentamos también aprender con ellas y compartir un poquito del conocimiento que tenemos nosotros con ellas también. Gracias, Carol, ahí por contarnos esta visión un poco de cómo son ustedes un aliado para las GovTech aquí, como este aliado estratégico, este aliado que cuenta con experiencia que quiere compartir. Entonces ahora escuchemos desde el lado de lo que es la aceleración. Y ahí le doy paso a Carolina. Hola, buenos días o buenas tardes, no sé dónde están. Así como Karen, yo soy de Brasil, también vivo en Sao Paulo, pero de madre peruana, así que encantada de hacer esa conexión de Brasil con Latinoamérica o con Iberoamérica. Y bueno, acá en Quintesa actuamos con varios negocios de impacto, sea B2B o B2C, a lo largo de la historia de los 15 años que tenemos. Estoy acá en Quintesa hace 6 y intensificamos nuestra actuación con el B2G y el sector público en los últimos 3 años, en que justamente apoyamos a más negocios B2G y hicimos también un proyecto con BitLab bastante grande e importante que se llamó Impulsionar, que actuó con edTechs B2G en el sistema público acá de Brasil, acompañado de un nuevo modelo de educación para reducir brechas de aprendizaje en lengua portuguesa y de matemática. Entonces, en ese proyecto nosotros trabajamos tanto con la parte de la demanda, entonces capacitando a los gestores públicos de cómo hacer el proceso de innovación abierta, cómo seleccionar edtechs, cómo gestionar las edtechs, cuanto a la oferta. Entonces, la aceleración de las edtechs en el B2G, el apoyo en la implementación de sus productos, de sus servicios en el gobierno. Y bueno, la parte de la narrativa GovTech, bueno, es súper específica y diferente, como Karen mencionó, del B2B o B2C. Y aparte de las personas, quería agregar el punto de que hay que considerar que hay varios públicos específicos. En el caso de una EdTech, B2G, por ejemplo, tiene que comunicarse con el alumno, con el profesor, con el director, con el gestor público de la Secretaría de Educación, con el secretario de Educación y con el alcalde. Entonces, cada uno de esos públicos necesita un mensaje diferente para entender el producto, para querer implementar el producto. Obvio que en el momento de la venta, quien decide al final es el secretario de Educación y el alcalde. Pero justamente el profesor o el alumno tienen que entender el valor para poder implementarlo, querer seguir con la solución. Entonces, tienes que estar, ¿no? Las GovDevs tienen que estar atentas a esos varias personas y públicos y cómo adecuar el mensaje para cada una de ellas. También quería decir que de nuestro punto de vista, cuando trabajamos con los gestores públicos, hemos visto que sí están mirando hacia el beneficio social, pero también hacia la disminución de riesgo. Entonces, no quieren llevar un proceso o tener problemas. Entonces, la narrativa y el producto debe ir hacia la seguridad y la confianza para ese gestor público, que sí va a tener beneficios, que no va a tener problemas. Un otro elemento es el lenguaje, bueno, que es una complejidad, porque gestores públicos de startups tienen lenguajes diferentes y hay que adecuarse a lo que tu público entiende. Entonces, una vez que vas intentando hacer procesos de venta y comunicándose con esos gestores públicos, se entiende qué términos tienen sentido de ser utilizados y
hay que saber dónde comunicarse, porque por lo menos acá en Brasil los gestores públicos no se informan en los medios de comunicación tradicionales y sí tienen sus medios propios de gobierno o una u otra. GovTech acá en Brasil son ejemplos muy específicos que lograron hacer como un mail de gestores públicos y ahí se comunican directamente hasta 5.000 gestores que tienen en su base. Normalmente, como eso no pasa tanto, entonces es importante entender dónde comunicarse y qué comunicar. Como Catalina dijo, no comunicar las features, hasta pueden ser técnicas y no van a entender, y sí, qué problemas solucionas, porque feature por feature no van a entender necesariamente qué es la solución. Así que por ahora es eso. Buenísimo. Yo me voy a tomar aquí el atrevimiento de reunir todo esto que ustedes nos acaban de decir acerca de una narrativa y de la importancia de la narrativa para dejárselo al público. Entonces, primero, reuniendo lo que están diciendo todas, la narrativa tiene que ser específica, tiene que ser única, o sea, contar esa historia única del por qué hace lo que hace la startup. Tiene que generar conexión entre los valores de la empresa con los valores del gobierno, con esas necesidades. Otra cosa importante que nos repitieron las tres es que los públicos varían. Y ahorita estabas haciendo hincapié, Carolina, que dependiendo de esa variación, dependiendo del área de la administración pública, hay que conocer los intereses de cada funcionario, lograr articular esas diferentes narrativas que sirven para cada uno de esos niveles con los que hay que comunicarse para llegar efectivamente a posicionar tu solución a nivel interno de la administración. También me pareció clave decir que la narrativa debe ir orientada a la disminución del riesgo, conocer a qué público le tiene que responder y a quién debe rendirle cuentas la administración pública. El lenguaje debe ser flexible, debe poder adaptarse dependiendo del público con el que estás hablando, no puede ser supremamente técnico porque quizás no llega a ese propósito o a entender un poco el requerimiento de la administración. Y la narrativa, esto de nuevo para que nos quede a todos, pues hay que identificar qué narrativa vas a contar y en qué canal lo vas a distribuir, cuál es el canal necesario. Entonces, recapitulando todo eso, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es para todas. Entonces, aquí, esto como para seguir es que hemos notado desde GovTech Latam que la construcción de una narrativa de venta, como ustedes bien lo decían, difiere considerablemente entre un cliente público y un cliente privado. Entonces, yo quiero que nos cuenten a modo más de ejemplos, si nos pueden compartir su experiencia en la elaboración puntual de narrativas de venta dirigidas al sector público y cómo ven estas dificultades de las que hablábamos, ¿saben? Como la flexibilidad, encontrar el canal, encontrar la persona desde la experiencia. Entonces, ahora vamos a empezar, bueno, empecemos por Catalina para que volvamos a hacer la respuesta de las tres. Quisiera aquí como ejemplos puntuales un poco de estas experiencias que han tenido a la hora de construir narrativas eh, para hacer una venta. Bueno, pienso que es importante como tener en cuenta unas cosas que influyen a las narrativas B2G que de pronto no son tan importantes para B2B, y es que, bueno, cuando estás trabajando con gobiernos, generalmente muchísimas de estas instituciones son muy tradicionales, son poco flexibles, de pronto siguen como que un marco regulatorio y presupuestario de contratación que no está adaptado para implementar esta innovación tan fácilmente y rápidamente. Y como decía Carol, ellos, muchos de estos instituciones públicas, ellos están acostumbrados a trabajar con empresas grandes de tech donde van a la fija, ¿cierto? Entonces, están acostumbrados a trabajar con IBM, con Oracle, con Microsoft, y es muy difícil como para ti, para una startup pequeño, poder romper en esa industria. Entonces, lo que yo he visto que ayuda muchísimo a crear una narrativa que es creíble y que genera confianza en estas instituciones públicas es colaborar con otras instituciones y usar esa colaboración dentro de tu narrativa para generar como confianza y credibilidad. Entonces, em, es muy importante colaborar con laboratorios de innovación, con laboratorios nacionales de investigación, de pronto con otros startups más grandes dentro de tu industria, inclusive con instituciones educativas que validen
lo que tu startup está haciendo y que te validen a ti como emprendedor y que validen tu tecnología y tú usar esa como validación y esa colaboración dentro de tu narrativa, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante el trabajo que, supongamos, Oracle están haciendo en este momento de apoyar a startups más pequeños, ¿cierto? Porque ya tienes esa validación que puedes usar en tu historia como, sí, como punto de validación de que tu tecnología sí funciona y puede tener un impacto y puede tener un buen alcance. Algo que nosotros hacemos con nuestros startups es que tenemos un mentorship series que ayuda a emprendedores a conectarse con instituciones educativas como Yale y como Harvard, conectarse y volverse mentores de los laboratorios de startups de estas instituciones. Entonces, algo tan de pronto pequeño como, o sea, no pequeño, pero algo como volverse un mentor de una institución como Yale o como Harvard o una institución educativa dentro de tu ciudad o el punto donde tú quieres tener ese impacto, puede validar tu perfil como emprendedor, puede ayudar a elevar tu personal branding y ayudar a crear mejor estas conexiones dentro de organizaciones públicas. Gracias, Cata. Vamos ahora con Carolina. ¿Yo o Carol? Entendí que soy yo. Sí, tú. Ah, ya. Bueno, de ejemplos que tengo para compartir, uno, hemos visto varias GovTechs haciendo eventos justamente para conversar con gestores públicos e entender cuál narrativa funciona, ¿no? Entonces, entender por lenguaje cuáles palabras son conocidas, porque si quieres traer un nuevo producto con nuevas palabras, como todo muy nuevo, el gestor público se va a distanciar. Entonces, eventos pequeños que sean para que entiendas más de tu narrativa y ofrezcas algo coherente para el gobierno. Hemos visto también algunas GovTechs que reciben apoyo de agencias como BID, como USAID o como otros, para que hagan ¿cómo se dice?, monitoreo de impacto bien hecho, y eso sirve como insumo para la narrativa. Entonces, sé que hacer mensuración de impacto es súper caro, complejo, etcétera, pero hay algunas oportunidades de recibir apoyo y eso sube tu narrativa hacia otro nivel. Y aparte de, creo que una última buena práctica que hemos visto acá es constantemente la ETEC está intentando vender y en contacto con el cliente. Entonces, en reuniones puntuales, ¿no? Intentando ofrecer su producto. Y es importante que esa reunión no solo sea una reunión de venta en que la GovTech solo habla y no escucha, y sea una reunión que justamente escuche al gestor público y de ahí, a partir de eso, construye su narrativa. Entonces, un proceso de venta investigativo en que escuchas a tu cliente y no solo tú hablas y intenta vender lo que no sabes ni si él está entendiendo lo que estás tratando de brindarlo. Entonces, sé que es un momento muy valioso las reuniones de venta para que justamente vendas tu producto, pero es importante también acordarse de escuchar al cliente, así vas a poder en la próxima reunión o en un próximo cliente tener una narrativa más adecuada. Así que sigo acá. Gracias, Carolina. Carol, te escuchamos. Dale, algunos puntos que Catalina y Carolina han comentado que son muy importantes. Yo creo que un primer punto para una charla exitosa con el sector público sería que sea a lo máximo de sus posibilidades una charla mayoritariamente presencial, porque nosotros tenemos sí la capacidad de hacer todo por Zoom y todo, y principalmente nosotros del área de innovación ya tenemos la costumbre de hacer todo virtual, pero el sector público aún es un sector muy tradicional y estar allá presencialmente o recibir presencialmente el sector público en su oficina, trae una credibilidad muy grande para la GovTech, para la startup, para la empresa y para las personas que trabajan allá. Entonces, tener algo presencial aún es muy importante para el sector público, por más que nosotros tengamos la costumbre de hacer todo virtual. Principalmente en cierres, no en primeras charlas.
no, pero en un cierre, en una charla ya más técnica, es importante estar en persona, en vivo con el sector público. Un segundo punto que comentaba muy bien Carolina en sus primeras frases fue que el sector público tiene un miedo de riesgo muy grande. Y ellos tienen razón, porque ellos no son una empresa privada que si pierde una máquina virtual, por ejemplo, o si hay un bug en el sistema, va a perder millones en dinero, por ejemplo. No. El sector público, caso tenga algún problema, va a afectar directamente la vida de millones de personas, directamente. Entonces es normal y siempre será así que el sector público tendrá un miedo de riesgo porque ellos tienen accountability, ellos tienen representatividad, ellos tienen leyes que no se aplican a las empresas privadas. Entonces es importante sacar de su presentación o sacar de su pitch palabras que sean muy, que pueden generar ese tipo de miedo para el sector público. Un riesgo, entonces palabras muy fuertes, como hay un cambio total de sus operaciones. Sector público no quiere un cambio total de operaciones. Ellos quieren algo que sea un poquito más conservador, que sea un poquito más lento, no necesariamente un cambio radical de sus operaciones o entonces un cambio de su equipo. Ellos no quieren eso. Entonces, lo que muchas veces funciona para el sector privado, que es esa innovación disruptiva, esa cosa de, ay, vamos a cambiar todo que tienen adentro y vamos a inversionar mucho, a veces puede no funcionar para el sector público porque es un sector que hay que tener un poquito más de calma con ese sector porque estamos hablando de varias personas, de muchísimo más personas, por ejemplo, que trabajan en las empresas privadas. Principalmente en Latinoamérica tenemos muchos funcionarios públicos. Entonces, cuando hacemos un cambio en el sector público, estamos impactando millones de personas. Entonces, hay que tener calma, hay que mostrar un ahorro público, una eficiencia, un cambio en las áreas importantes, pero no usar un vocabulario de startup. Por increíble que parezca, ellos no quieren ver un vocabulario de startup, ellos quieren ver un vocabulario un poquito más tradicional, pero que proponga cosas distintas. Entonces, yo ya he visto muchas GovTechs haciendo presentaciones para el sector público de la misma forma que hicieron una presentación para Arcos Dorados, para McDonald's. Y McDonald's amó la presentación, a ellos les gustó muchísimo y todo el cambio de RP que ellos tenían y ahí el gobierno, por ejemplo, mexicano, ahí se quedó con un miedo inmenso de trabajar con la GovTech. Entonces son partes distintas, nosotros podemos proponer cambios y puede hasta ser que el cambio sea muy grande para el gobierno, pero haga la venta como si fuera un cambio lento, un cambio con calma, un cambio a lo largo de los años, no necesariamente algo muy rápido. Oigan, estaba ahí tomando nota para dejarles todo esto en la nota de avance que va a salir después de este talk, porque siento que van a quedar muchísimas herramientas. Y creo que ahora vamos a pasar a una pregunta que si están tomando nota, les digo, prepárense para escribir rápido, porque aquí ahora nuestros panelistas nos van a dar consejos accionables de cómo construir esa narrativa GovTech. Entonces, eh, la pregunta como tal que les voy a hacer a todas en este momento y es como para concluir y seguir brindando, porque es lo que han hecho en este momento, herramientas prácticas, nos podrían compartir cada una. Les pongo un límite de 3, pero tenemos tiempo todavía, entonces podrían darnos un poquito más o menos si son bien robustos. 3 consejos que beneficien a las startups en la mejora de su narrativa y de su posicionamiento frente a los clientes públicos. Sé que ya nos han dado bastantes, pero no sé si haya otra clave por acá que se nos esté escapando que quieran compartir. Entonces, vamos a empezar con Carolina Ochoa. Ok, creo que ya hemos hablado, no, conversado algunas cosas, pero tal vez quería
destacar 3 puntos. Uno es lo que comenté de escuchar al cliente y hacer un proceso de venta investigativa. Entonces, cuando estás hablando con tu cliente, entender cuál es su rutina, qué desafío tiene, cómo tu producto se encaja en la rutina o en los desafíos que él tiene. Un segundo punto es menos es más. He visto también varias GovTechs con materiales muy largos, con lenguaje no adecuado. O sea, mejor 5 láminas muy bien hechas para una reunión y para una narrativa que 50. Entonces, eso también es un punto. Y el tercer que quería destacar son los datos. Entonces, sí, la narrativa se construye con historia, pero también con datos y cases de suceso para contar, y no solo datos brutos, y sí analizados, transformados en un análisis y en una conclusión. Y es importante diferenciar datos de utilización. Entonces, mi plataforma tiene X de accesos por mes, o los alumnos en el caso de una EdTech, están utilizando la plataforma 5 veces por semana. Entonces, eso es importante para enseñar que la plataforma es utilizada por los clientes cuando es implementada, pero también datos de impacto. Entonces, esa utilización, ¿qué resultó esa utilización? ¿Cómo has impactado? El proceso se puso más eficiente, o ahora los alumnos están aprendiendo más, o el sistema público de salud logra atender a más, ¿cómo se dice?, ciudadanos. Entonces, es importante también que tengan datos para dar más fuerza a la narrativa. Por ahora. Muchas gracias, Carolina. Vamos con Catalina. Vale, bueno, 3 consejos para mí. Lo primero, o sea, primordial de una narrativa siempre es empezar con tu propósito. Entonces, tener muy claro que tu propósito y tu narrativa y tu historia va a empezar desde el porqué de lo que haces, ese propósito que tienes, y no basado en qué es lo que haces. O sea, no basado en tu producto, en tu plataforma, lo que estás vendiendo, sino el porqué de eso, tu propósito, cómo empezó todo y de dónde vino ese problema, y empezar así a contar tu historia desde el problema y propósito. Y después, y es algo que también mencionó Carolina antes, es tener muy, muy claro tu audiencia, porque tú vas a tener como tu historia y tu narrativa principal, ¿cierto? Pero eso tú lo puedes como personalizar a diferentes audiencias, porque tú vas a estar tratando con comunidades y también con la agencia pública, ¿cierto? Y las necesidades y la audiencia en la comunidad es muy diferente a la agencia pública con la que estás trabajando. Entonces, identifica tus audiencias, sus necesidades, y ya puedes personalizar tu narrativa a cada una de ellas. De pronto, ¿qué es importante para la comunidad que estás trabajando? Que la tecnología que vas a implementar sea segura, cómo los va a beneficiar a ellos, ¿cierto? Entonces, eso tiene que estar claro en la narrativa para la comunidad. Y ya para la agencia pública, ellos en qué se enfocan, qué les importa a ellos. De pronto mejorar procesos, que sean más eficientes, recortar costos, ¿cierto? Entonces ya ahí puedes empezar a mencionar esas necesidades. Entonces siempre vas a tener como que una narrativa principal y personalizarla dependiendo de las necesidades de las personas con las que estés lidiando. Y algo que es muy importante para mí es que una narrativa que está basada que está enfocada a tu razón de ser como startup, te va a dar una mejor competencia versus que si está enfocada a tu solución, porque como dije antes, siempre van a haber empresas que tienen soluciones parecidas a la tuya, ¿cierto? Entonces, ¿qué te va a hacer a ti único? Es tu historia, ¿cierto? Cómo empezó todos los problemas que tú estás solucionando, porque las soluciones van a haber otras empresas que tienen cosas parecidas. Entonces, esa identidad es lo que te va a hacer sobresalir. Y lo último es siempre mostrar el impacto. Es muy, muy importante para las organizaciones públicas medir el impacto y que tú puedas mostrar ese impacto y ese alcance de tu solución, demostrarlo, como alinearlo, mejor dicho, a las políticas públicas que ellos tengan. Entonces, supongamos, queremos ser net zero para 2050, ¿ok? ¿Cómo implementar mi tecnología va a ayudar a que estas ciudades se vuelvan net zero para tantos años, ¿cierto? Entonces, siempre como que mostrar el impacto del alcance, pero alinearlo a las metas que ellos tienen. Gracias, Catalina. Veo por ahí que te están aplaudiendo y creo que aplausos para todas. Carol, vamos a cerrar contigo, entonces cero presión para los últimos 3 consejos.
Dale. Bueno, además de, yo iba a comentar un poquito sobre la importancia de los datos, así como Carolina también, sobre esa parte de tener, ¿no? ¿Cuántos por ciento yo tengo de eficiencia? Yo puedo ahorrar del gobierno tantos millones o yo puedo impactar tantas vidas. Eso es muy importante para el sector público. Pero yo creo que un consejo que yo tengo es que diferente del sector privado, nosotros en el sector público tenemos una ventaja, que trabajamos con el sector público, tenemos una ventaja muy grande, que es que los datos de nuestros clientes son públicos. Ustedes tienen acceso a los planes de gobierno de las alcaldías, de las instituciones públicas, todas ellas tienen que cumplir con una accountability de decir, por ejemplo, cuántas personas ellos atienden, cuántos impuestos ellos colectan, cuántas leyes ellos tienen que seguir. Entonces nosotros ya tenemos un trabajo previo de investigación que está público. Es importante que ustedes investiguen la historia y los planes anuales de esas instituciones públicas. Porque si lo encuentran, ahí van a saber, por ejemplo, cuántos por ciento del budget que ellos tienen para el año es para tecnología. ¿Cuál es el mayor problema que el alcalde, por ejemplo, quiere solucionar en 2024, 2025? ¿Cuál es el plan de gobierno para la ciudad? Ellos van a hacer una nueva institución de tecnología. Bueno, yo podría ponerme allá. Entonces es importante que llegues en la cita o que llegues en una charla con el gobierno ya con alguna información previa, porque nosotros tenemos acceso a esa información. Nosotros sabemos cuáles son los problemas del sector público en cada gobierno. Nosotros tenemos esas informaciones disponibles en portales de transparencia, en noticieros, en todo, en periódicos. Es importante que tengan eso, que lleven eso en mente cuando hablan con una institución. Entonces, esa es una ventaja. Nosotros en el sector privado intentamos varias veces sacar informaciones sobre el cliente, qué hace el cliente, quiénes son las personas importantes, quién es el responsable de tecnología, cuánto dinero tienen para gastar con una startup. Tenemos que investigar, pero en el sector público eso ya está allá. Entonces es importante que investiguen en sitios públicos, que estén siempre acompañando los periódicos, que investiguen a licitaciones también para saber quién fueron los ganadores de las licitaciones, qué empresas están ganando licitaciones, cuál tipo de tecnología esa alcaldía o secretaría o hospital público está comprando. Es ese tipo de tecnología, entonces yo puedo complementar o yo puedo competir. Entonces, esas informaciones están disponibles. Hay que estudiar mucho, hay que investigar muchísimo más y tener muchísimo más informaciones que en el sector privado, pero estas informaciones son o deberían ser, ¿no? En todos los países, pero la mayoría está abierta. Entonces, investiguen y reúnan esas informaciones antes de una cita con el cliente final. Mil gracias, Carol. Ahí ya nos quedamos entonces con estos consejos que les pido que estén pendientes de las redes de GovTech Latam porque se los vamos a dejar por escrito en una de nuestras notas. Entonces, muchísimas gracias. Ahora le voy a dar paso a Rocío Suances para que dirija la parte del Q&A que les prometimos. Tenemos dos preguntas que nos hicieron que les estuvimos respondiendo. Entonces, Rocío, voy a ti. No te estamos escuchando. No. Listo. A ver si la logramos. Creo que no. Hola. No, dale. Listo. Entonces, tuvimos ahí un ¿Ahí pequeño me oís? problema No. técnico. Sí, Perfecto. Sí. no. Listo. Buenísimo. Ahora sí, no sé qué le pasa a mis cascos que de repente se aburren y dejan de escuchar, o sea, no sé, como que yo soy ya perfecto y no entiendo en qué momento. Os decía que muchísimas gracias porque ha sido súper interesante, yo he estado ahí tomando notas y creo que nos llevamos como muy buenos consejos y muy buenas ideas, ¿no? Como para acercarnos al sector público. Efectivamente, tenemos dos preguntas y hemos prometido que las íbamos a contestar y yo creo que además son muy interesantes y creo que habéis pasado como por los temas así un poco de refilón, pero creo que merece que las hagamos. Juan Diego Castaño nos preguntaba, y es un tema que nosotros también tenemos como mucho en la cabeza, el tema del periodo medio de venta, ¿no?, a una administración pública, ¿no? ¿Cuánto se demoran desde la primera reunión hasta la contratación? ¿Qué
creo que ese es un tema que no ha salido como tanto, más o menos, decir un número de meses, 12 meses, 6 meses, 18 meses, creo que es un buen dato, que vosotras que tenéis esa experiencia de venta, si se os ocurre, o años, dice Juan Diego, puede ser años, efectivamente. O sea, que esa sería una pregunta, no sé si queréis decir así cada una como los meses que más o menos estimáis o en vuestra experiencia sabéis. Sí, yo creo que fue sí, Juan Diego que dijo años. Sí, en Oracle tenemos, hasta en Oracle, que es una empresa grande, cerramos ahora un proyecto con Banco de Brasil que llevó 4 años. Entonces va a Wow. depender mucho del tipo de entidad pública con la cual charlas, si sea una entidad muy grande, el riesgo de que sea un proceso más largo es mayor porque las entidades grandes siempre tienen más burocracia que las pequeñitas, que las chiquitas. Entonces depende mucho de la entidad y depende mucho del mecanismo de compra pública. Por ejemplo, acá en Brasil tenemos algunas leyes, la más reciente que es marco legal de las startups que permite al gobierno que en un mes tenga una POC con una startup. Pero esa es una ley de Brasil. Entonces acá algunas startups tienen un proceso de 1, 2 meses para tener una proof of concept en una entidad pública. Sin embargo, en la mayoría de los países eso aún no existe. Entonces va a depender de la entidad pública, pero por lo menos algunos meses, dado el proceso de licitación, de una compra indirecta, que es en la mayor parte de los casos. De cualquier forma, se hace necesario tener un flujo de caja grande, por ejemplo, una reserva, un budget grande, para tener una operación garantizada por lo menos 6 meses. Entonces, es por eso que muchas de las GovTechs con las cuales yo trabajo también trabajan con el sector privado, porque el sector privado es el backup mientras ustedes trabajan con el sector público. Es una estrategia muy común de las startups en Latinoamérica, ser startups mezcladas entre public y private sector. Se pasa mucho en Latinoamérica. Sí, pasa en todo el mundo, creo, ¿eh? Porque al final nosotros también, o sea, creo que al final la idea es que tú tengas un producto que pueda ser del sector privado y si aportas valor público, al público también. Si os parece, Carolina y Catalina, podéis poner el número que vosotras pensáis en el chat y paso a la siguiente pregunta, que nos quedan 3 minutos y soy súper estricta con los tiempos. Respondiendo a Juan Lozano, me parece una pregunta también interesante, ¿no? Como, ¿qué recomendaciones pueden brindar para internacionalizar el modelo de negocio de una startup of tech, ¿no? Al final hay diferentes regulaciones, incluso diferentes idiomas, diferentes temas de seguridad. O sea, no sé, como que es verdad que siento que es más difícil internacionalizar, aunque probablemente no, pero ¿qué diríais, ¿no? ¿Qué recomendaríais para internacionalizar en Latinoamérica? ¿Alguna que se os ocurra alguna idea? Y si no lo Pues pensamos y nos lo llevamos a Carolina. yo puedo responder rápidamente desde la parte de relaciones públicas y es algo que hacen muchísimos clientes míos y es que cuando quieren explorar un nuevo territorio, ellos se aseguran de tener cobertura en los medios de ese territorio. O sea, cuando ellos ya saben que van a viajar a crear relaciones con diferentes organizaciones allá, se aseguran de empezar a tener visibilidad allá para que facilite esa colaboración. Entonces, desde la parte como de relaciones públicas y de medios, darte a conocer primero en esa ciudad o en ese territorio, en ese país donde quieres empezar a tener colaboraciones, para que una vez que ya vayas allá a tocar la puerta, ya conozcan y hayan escuchado de ti. Gracias. Carolina, último minuto, que te deja ahí como la palabra en la boca, creo, antes. No, lo que iba a decir es ir con un parcero, consultoría jurídica, porque en cada país hay nuevas leyes. Entonces, acá tenemos el marco legal de las startups que facilita mucho la vida de las GovTechs. Si vas a otro país, son todas leyes nuevas. Entonces, solo no recomiendo que vayan. Genial. Aquí, si queréis, o sea, hicimos una GovTech Latam Talk en septiembre, como hablando de estos nuevos mecanismos de compra pública en Latinoamérica, que es muy interesante. Si tenéis interés sobre esto, está en nuestro canal de YouTube colgado, donde también estará este vídeo. Y para terminar, nos pregunta alguien un poco para cómo pueden evaluar las alianzas de las Big Tech con las GovTech. Esto nos lo podemos contar en el bootcamp y ahí os animo a todas las startups que estéis aquí interesadas a participar en nuestro bootcamp, que el año pasado estuvo Carolina de Oracle y tuvimos a otras grandes Big Techs. Entonces, ahí os animo a que os apuntéis. Está toda la información en nuestra web. Seguirnos también en redes sociales, que yo creo que también lanzaremos retos de ciudades próximamente. Y ahí ya, vale, te dejo para que te despidas y cerramos aquí, que son las 5 en punto en mi horario, así que agradeceros mucho a todos.
Mil gracias a todos los que se conectaron, a Rocío también por todo el tema de la organización, la gestión ahorita con las preguntas que nos ayudó a responder la mayor cantidad que pudimos en el tiempo que teníamos. Mandé por el chat las redes de GovTech Latam para que se enteren de toda esta información que les estábamos dejando y nos preguntaban por el grupo de WhatsApp de los GovTech Latam Talks, donde compartimos constantemente estos talks cuando van a pasar o los enlaces a YouTube. Ahí va también. De nuevo, mil gracias a nuestras expertas por toda la generosidad con el conocimiento que nos dieron y espero que les pueda servir para aplicarlo en su próximo pitch. Que esté muy bien. Chao. Chao, chao, muchas gracias. Gracias.